Bueno, esta vez la has pifiado de verdad, ¿a que sí? Encontraste una oferta muy loca en una casa preciosa que casi parecía demasiado buena para ser verdad y no la pusiste en duda. Y ahora que todos os habéis mudado habéis empezado a notar algunas anomalías. Ya sabes el tipo. Las anomalías espeluznantes de la persuasión sobrenatural. Golpes en la noche, puertas abriéndose y cerrándose solas, alucinaciones auditivas de voces y susurros. Es más común de lo que crees, pero no todo el mundo se da cuenta del peligro. Estas señales podrían ser prueba de que algunas almas perdidas abandonadas habitan tu propiedad. Quizá la abuela anterior se autoinmoló en el desván. Quizá el querido papá se volvió loco de repente y pintó la casa con la sangre de su familia. O mamá intentó seducir a demonios en el sótano. Si esto te suena, aunque sea vagamente familiar, y buscas ayuda en el buen y viejo Internet, entonces has llegado al lugar adecuado. Verás, tengo un amigo, llamado Nathan. Hace un par de meses Nathan encontró una casa en la venta en el sur de Georgia. Estaba situada en un remoto tramo de bosque, justo a las afueras de la ciudad. Era una zona histórica. Una antigua casa de estilo colonial de poco menos de 5.000 pies cuadrados, 6 dormitorios y 6 baños, con vallas blancas y una docena de acres. La casa de ensueño americana por excelencia, según dicen. El precio era increíblemente bajo, pero después de que Nathan contactara con el agente inmobiliario descubrió que el precio que había visto listado era efectivamente el precio que se estaba pidiendo. Para la mayoría de la gente imagino que esto habría levantado algunas señales de alarma, pero Nathan era un idiota. El tipo de idiota seguro de sí mismo, que creía que ir para adelante es fundamental para superar todos los obstáculos de la vida. Sé que no es amable hablar mal de los muertos así, alerta de spoiler, pero solo intento dar una representación precisa del tipo de persona que fue Nathan. Ya sabes, el macho alfa que le tira los tejos a tu novia, que vive en el gimnasio y que probablemente se toque mirando sus propios selfies. Era arrogante y a menudo dejaba que el orgullo lo dominara. Su esposa Jane fue en realidad mi exnovia de hace un tiempo. Un poco zorra, pero prácticamente una supermodelo. Tuvieron 2 hijos, Natalie y Mason, niños mimados. De nuevo, solo intento dar una perspectiva honesta de ellos con la esperanza de que todos aprendamos algo de lo que pasó. Verás, lo que le pasó a Nathan, del que hablaré más adelante, fue algo que creo que se podría haber evitado fácilmente si solo hubiera seguido unas pocas instrucciones sencillas. Después del funeral me puse a reflexionar sobre el asunto y me di cuenta de que lo que realmente necesitamos es un conjunto de reglas a seguir si crees que tu casa está encantada. Así que empecemos. Regla número 1. Cuando busques comprar o alquilar una casa, siempre pide la historia. Lo más probable es que si una casa se ofrece a un precio muy inferior al mercado, entonces hay muy buenas razones para que sea así. Nathan no hizo eso, y pensó que el precio por debajo del mercado era simplemente el universo, dándole algo que realmente no se ganaba, como solía pasar. Nathan aceptó la oferta de inmediato, y en pocas semanas él y su familia fueron autorizados para mudarse. Yo me ofrecí voluntario para ayudarles a mudarse, y siendo sinceros, la casa era preciosa. Al principio todo iba bien para ellos, pero Nathan pronto empezó a notar algunas cosas extrañas. Empezó con un golpeteo, que parecía reverberar por toda la casa, a horas intempestivas. Nathan dijo que nunca lograba identificar de dónde venía, y que nunca parecía originarse en el mismo lugar 2 veces. Al final lo achacó a que la casa era vieja, pero eso fue solo el principio. Regla número 2. Confía en tu instinto. Tu hogar es el último lugar donde deberías sentirte incómodo.
Si sientes esa incomodidad en el fondo de tu mente que nunca parece desaparecer del todo, investígalo. Probablemente sea tu subconsciente intentando advertirte. Nathan intentó ignorar esos sonidos. Le dijo a su esposa que era normal, o que era el viento, y consolaba a sus hijos cuando se asustaban. Tenían 2 perros, Roñoso y Marinero. Ambos eran labradores negros y ambos parecían ponerse muy ansiosos después de mudarse. Nathan hizo todo lo posible por conseguir medicación para ayudar a los perros a relajarse, pero no pareció ayudar mucho. Y eso nos lleva a la regla número 3. Junto con tu instinto, también deberías confiar en tus mascotas. Los animales tienen instintos mucho mayores que los humanos. Se dice que el hombre es la única criatura que percibe el peligro y aún así se adentra en él. Los animales tienen un sentido para lo sobrenatural, especialmente perros y gatos. Si los ves gruñendo a lo que parece no ser nada, o mirando constantemente a zonas concretas de la casa, entonces presta atención a eso. Lo más probable es que ellos puedan ver algo que tú no. Nathan me contó que Roñoso, el mayor de los 2 perros, paseaba por el pasillo cada noche durante horas. Dijo que era como si estuviera vigilando algo. En más de una ocasión, Roñoso de repente soltó un feroz ataque de ladridos y gruñidos. Nathan salía al pasillo, pero nunca encontraba nada. Se preocupó por Roñoso y lo llevó al veterinario, pero el veterinario confirmó que estaba en muy buen estado de salud. Mientras tanto, Marinero, el perro más joven, dormía al lado de la cama de su hijo, Mason, cada noche. El pobre chico pronto desarrolló pesadillas que le atormentaban sin descanso, y Marinero parecía notarlo. Cada vez que Mason se despertaba gritando, Marinero estaba ahí para intentar consolarle. Y esto enlaza perfectamente con nuestra siguiente regla, la regla número 4. Cuidado con las pesadillas. Los niños pequeños son similares a los animales en el sentido de que parecen más perceptivos con cosas que los adultos no. Esto puede ser difícil porque hay muchas causas profundas de las pesadillas, como la ansiedad, la depresión, enfermedades mentales. La señal clara es si tu hijo las desarrolla de repente, poco después de entrar en la casa. El pobre Mason tenía sueños absolutamente horribles, y noche tras noche era atormentado por ellos. A menudo hablaba del hombre borroso, que venía mientras dormía, y le susurraba cosas terribles. Incluso dijo que a veces veía al hombre borroso estando despierto, pero nunca más que un vistazo rápido, y siempre en las sombras o fuera en el bosque. Nathan y su esposa temían que Mason pudiera ser esquizofrénico, pero varios médicos confirmaron que no era así. Intentaron darle pastillas para dormir, varios suplementos e incluso incienso para que durmiese más tranquilo. Funcionó durante un tiempo, hasta que Natalie, su otra hija, empezó a tener pesadillas también. Regla número 5. Intenta determinar con qué tipo de espíritu estás tratando. Si ves destellos de un niño pequeño corriendo por los pasillos de noche, u orbes girando en el aire, lo más probable es que tu vecino etéreo sea benigno. Algunas personas incluso descubren que disfrutan de la vida con un compañero de piso espectral y encuentran sus travesuras bastante interesantes. La mayoría cree que los espíritus que mueren antes de completar lo que su alma deseaba quedan atrapados en una especie de purgatorio. Pero no. Muchos están asustados o confundidos y enfadados, pero algunos, principalmente los niños pequeños, parecen estar casi jubilosos en ocasiones. La mayoría de estos son inquietantes, pero en general inofensivos. Pero luego están otros espíritus. Y regla número 6. Si tú o algún miembro de tu familia desarrolláis moratones, cortes o lesiones inexplicables, no los tomes a la ligera.
Esto debería ser una señal de alarma enorme, y es muy mala señal. Si sientes que te están atacando mientras duermes y te despiertas con arañazos o heridas inexplicables, entonces simplemente lárgate de la casa, honestamente. Un espíritu malévolo capaz de infligir heridas físicas no es algo con lo que se deba jugar. Lo más probable es que sea un demonio, y sinceramente ese es el mejor caso posible. Hay otras entidades no relacionadas que también podrían ser responsables. Son muy raros, pero si se encuentran me temo que ni siquiera mi conjunto de reglas sería suficiente para detenerlos. Natalie y Mason sufrieron múltiples arañazos, heridas e incluso algunos moratones que parecían casi mordiscos. La esposa de Nathan, Jane, también fue víctima de estos ataques. Los profesores de los niños en la escuela empezaron a notarlo y se preocuparon bastante por su seguridad. Obviamente su primer pensamiento no fue paranormal. Solo cuando los servicios sociales amenazaron con retirar a los niños de la custodia, Nathan finalmente accedió a trasladarlos de la casa. Jane y los niños se mudaron con su madre a un par de horas de distancia, y Nathan se quedó completamente solo en la casa, con los perros. Y vamos a la regla número 7. Haz que la gente sepa lo que está pasando. Sí, sé que admitir a un amigo cercano que crees que tu casa está encantada puede ser abrumador, pero normalmente es mejor que las alternativas. El mundo moderno rara vez toma en serio estas afirmaciones. Nos ponemos películas de fantasmas y videojuegos, pero cuando alguien realmente dice que ve uno, no somos tan rápidos en creerlos. La tecnología y la ciencia nos han llevado a creer que estamos seguros. Esa es nuestra locura. Pero también es un tema para otro día. Esta es una norma que Nathan no cumplió. Cuanto peor iban para él las cosas y para su familia, más aislado se volvía. En numerosas ocasiones llamó a la policía, diciendo que creía que alguien había entrado a la fuerza, pero nunca encontraron pruebas de ello. Finalmente incluso lo incluyeron en una lista negra y le advirtieron que cualquier contacto con la policía le traería problemas legales. En vez de contarle eso a sus padres, a su hermano o a cualquiera de sus amigos lo que estaba pasando, se encerró en sí mismo. Se volvió inquieto, paranoico, a veces negándose a devolver llamadas y mensajes a sus seres queridos. Simplemente rompió el contacto y las cosas solo empeoraron. La regla 8 y la 9 pertenecen más o menos a la misma categoría, aunque una es un poco más extrema que la otra. Regla número 8. Si sospechas que algo pasa, no está de más hacer una limpieza. Como dije antes, el mundo moderno tiene poco tiempo para entretener la idea de fantasmas y lo sobrenatural, pero esto no debería alejarte. Si no tienes claro si tu casa está encantada o no, una limpieza rutinaria puede hacer maravillas por ti. Apuesto que hay mediums o sacerdotes en tu ciudad que pueden hacer el trabajo. Aunque no encuentres a nadie local, siempre puedes buscar instrucciones por internet para ti. No es tan efectivo así, pero es mejor que nada. Y regla número 9. Si realmente sientes que estás en peligro, haz que alguien te haga un exorcismo. Este es el paso que nadie quiere dar, pero tiempos desesperados exigen medidas desesperadas. Los sacerdotes y líderes espirituales son tus referencias para este tipo de cosas. Aunque tú mismo no seas religioso, estas personas realmente saben cómo ayudar. Hay algunas pruebas de que Nathan intentó hacer esto, pero se desconoce exactamente por qué no funcionó. Quizá dudaba de sí mismo y pensaba que podía con ello. O quizá su ego volvió a tomar el control. Nathan llevaba un tiempo recogiendo pruebas y había acumulado un buen alijo de pistas. Tenía grabaciones de audio que transmitían golpes en las paredes y pasos en el desván. Grabó varios vídeos, pero ninguno mostraba nada, salvo el último, aunque para entonces ya era demasiado tarde. En su diario también escribió que experimentó
objetos en la casa, levitando en varias ocasiones, pero lamentablemente no tenía pruebas de ello. Y la regla número 10, la grande. Hagas lo que hagas, no intentes antagonizar al espíritu. Esto debería ser obvio, pero desafiar a un espíritu o enfadarlo para que se manifieste es una idea muy mala. Pero como habrás adivinado, Nathan y su estupidez decidieron hacer precisamente eso. Una noche se emborrachó mucho y empezó a darle vueltas a todo lo que había pasado. Nathan siempre fue muy escéptico, pero ni siquiera él podía ignorar el impacto psicológico en su familia, fuera este imaginario o no. Se dio cuenta de que su relación con sus hijos y su esposa estaba siendo muy tensa y que su nueva casa se había convertido en un lugar hostil. Esto enfadó mucho a Nathan. Así que Nathan se levantó y gritó a su casa vacía para que el espíritu saliera y se enfrentara a él. Solo recibió silencio, así que volvió a gritar, pero el espíritu nunca respondió. Tras unos cuantos desafíos y bastantes insultos, Nathan estalló en carcajadas, probablemente creyéndose ridículo. Nathan logró meterse en la cama poco después y quedó inconsciente un par de minutos. Nathan había guardado una cámara de seguridad en su cuarto con la esperanza de captar pruebas, y esa noche encontró algo. Alrededor de las 2:13 de madrugada, se ve a Nathan empezando a moverse mientras dormía en el vídeo de seguridad. Él gruñe y habla brevemente, pero las palabras son ininteligibles. De repente sus ojos se abren, de par en par, en la cama, y empezó a mirar alrededor de la habitación. Nathan parecía estar luchando, pero su cuerpo no se movía. Se cree que sufría un episodio de parálisis del sueño, que lo dejó temporalmente paralizado. Sus ojos seguían recorriendo rápidamente la sala y entonces pasó algo que nadie que vio el vídeo pudo explicar. La puerta del dormitorio se abrió lentamente, pero la oscuridad del pasillo lo consumía todo. El pecho de Nathan empezó a bombear frenéticamente, arriba y abajo, y sus ojos se abrieron de par en par. Entonces se vio algo moviéndose en el pasillo. Al principio podría haberse atribuido a un juego de luz, pero luego se ve una mano. Era retorcida y delgada, como el miserable apéndice deformado de algún habitante fantasmal. La figura entró lentamente por la puerta. Su silueta alta y oscura casi roza la parte superior del marco de la puerta. No tenía rasgos definidos, aparecía solo como un individuo humanoide, encapuchado, sin ojos ni rostro, solo una sombra sacada de las pesadillas más profundas de Nathan. Se oyó al pobre Nathan murmurar y gemir frenéticamente, pero en su estado de parálisis no pudo defenderse ni huir. No pudo hacer nada más que mirar horrorizado cómo la criatura se acercaba. Esta se detuvo al pie de su cama y lo miró durante aproximadamente 1 minuto. Nathan siguió hiperventilando y no parpadeó ni una sola vez durante todo el calvario. Entonces, por fin, la cosa se acercó un poco más. Luego se inclinó a solo un par de centímetros de su rostro y pareció susurrar algo. Estaba demasiado bajo para que el micrófono de la cámara lo captara, pero no hace falta decir que no hizo que Nathan se sintiera mejor. De repente la criatura se lanzó, con sus manos retorcidas, apretándose como una serpiente alrededor del cuello de Nathan. En su estado paralizado ni siquiera podía luchar contra su atacante, envuelto en ese manto de sombras. En menos de 1 minuto el pecho de Nathan dejó de moverse y sus ojos quedaron quietos. La criatura retiró las manos y simplemente lo miró durante un rato.
Luego, como si se burlara de quienes quisieran ver las imágenes, miró directamente a la cámara. Susurró algo, de nuevo, pero otra vez era demasiado bajo para distinguir qué era. Luego, tan rápido como apareció, se fue del cuarto y desapareció, de nuevo en la oscuridad. Nathan fue encontrado por su esposa Jane unos días después, y ella llamó a la policía. Tras la autopsia se determinó que Nathan había muerto por estrangulamiento, tal como se muestra en el vídeo. La policía registró las instalaciones y encontró huellas de un intruso. Sin embargo, pronto esas huellas se relacionaron con un par de botas de Nathan. La policía, por supuesto, no fue tan rápida en creer que Nathan simplemente había sido asesinado por fuerzas sobrenaturales. Entrevistaron a vecinos, amigos, familiares, pero ninguno parecía lo suficientemente capaz o motivado para hacerlo. No había señales de allanamiento ni robo en la casa. De hecho, vinieron a verme a mí y también me hicieron una entrevista, pero por supuesto fue un esfuerzo inútil. Quiero decir, claro, el hecho de que Jane fuera mi exnovia era motivo para sospechar de mí, pero rápidamente disuadí las acusaciones. Nathan era mi amigo, a pesar de que no era realmente un buen amigo. Porque, ¿qué clase de amigo se tira a tu novia a tus espaldas, de todos modos? Aunque al menos no estoy amargado por ello. No tanto. Mis coartadas eran sólidas, y eso a la policía le bastó. Y esto nos lleva a mi regla final. La regla número 11. Asegúrate de agotar todas las demás opciones antes de llegar a la conclusión de que tu casa está realmente encantada. Si tan solo Nathan se hubiera tomado un poco más de tiempo para investigar su hogar, quizá seguiría vivo. Quizá habría encontrado los mini altavoces inalámbricos escondidos en su desván para escuchar los golpes. Quizá habría encontrado los parches en sus conductos de aire que filtraban dosis leves de drogas alucinógenas en su casa. Quizá habría detectado la alarma de silbato para perros que hacía que sus perros reaccionaran de forma tan extraña. Si se hubiera molestado en comprobar por sí mismo, podría haber encontrado trazas de suxametonio, una toxina paralizante, que una vez ingerida deja a la persona inmóvil, pero consciente de todo dolor. Habría sido difícil de encontrar, ya que ni siquiera los forenses normalmente analizan esta sustancia, a menos que se solicite expresamente. Por mucho que lo mires, todo este asunto realmente vuelve a Nathan. Si tan solo hubiera sido mejor persona, y no estuviera todo tiempo menospreciando a sus compañeros, si tan solo no hubiera sido tan terco y orgulloso, si tan solo no hubiera ido a mis espaldas y se hubiera acostado con mi exnovia, arruinando nuestro futuro y llevándome a una depresión, pues quizá le habría ayudado. Así que quizá te lo estés preguntando. ¿Es esta una confesión? No, claro que no. Esta es solo mi lista de sugerencias y de reglas sobre cómo podrían haber acabado las cosas de manera diferente para Nathan y su familia. Todas estas son explicaciones hipotéticas y de ninguna manera deben considerarse pruebas incriminatorias para usar en el tribunal en mi contra o contra nadie más. Además, si esto realmente fuera una confesión, entonces cualquiera que lo escuchase sería cómplice de asesinato. Y desde luego no querríamos eso. Espero que puedas entenderlo y espero que podamos confiar el uno en el otro en este aspecto. Al fin y al cabo tengo un software bastante bueno para rastrear IPs y YouTube hace que sea increíblemente fácil acceder a ellos. No querríamos que tu casa quedara encantada de repente, ¿verdad? Perfecto.